el pasado 20 de marzo, el Ministerio de Transportes hizo oficial que tumbaba la licitación del vial de Jove. Alegaron graves deficiencias en el proyecto, que entre otras decían afectaban a un centenar de viviendas, y propusieron como alternativa construir el vial por el mismo sitio en superficie. La noticia cayó como un jarro de agua fría en Gijón. Y la ciudad no tardó ni un solo segundo en decir no. Un no rotundo a ese vial en superficie. Y desde entonces la ciudad ha mostrado en numerosas ocasiones que Gijón necesita un acceso al museo soterrado. Para tratar de analizar esta situación o intentar arrojar un poco de luz sobre ello, el Ateneo Jovellanos, el Ateneo Obrero, la Asociación Gesto y la Sociedad Cultural Gijonesa han organizado esta mesa redonda con la que se pretende dar voz a todos los estamentos de Gijón. Por eso hoy estamos aquí la alcaldesa, Carmen Morillón, tenemos a Carlos Arias, presidente de la Asociación de Vecinos Alfonso Camín de la Calzada, a Víctor Roza, secretario general de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras de Gijón, y a Pedro López Ferrer, vicepresidente primero de la Cámara de Comercio. La mesa lleva por título Sin rodeos, debate a fondo sobre el vial de Jove. Y la idea es dividirla en 4 bloques. Uno en el que se hablará un poco de los antecedentes del vial, por el que esta ciudad lleva décadas peleando. Otro en el que se hablará también sobre el fiasco en sí del proyecto. También hablaremos sobre la importancia que tiene esta infraestructura para la ciudad y la salud de los gijoneses. Y por último, trataremos las opciones que tiene la ciudad y qué se debe hacer o qué se puede hacer para tratar de conseguir esos accesos soterrados que tanto se piden desde la ciudad. La idea es que cada interviniente tenga 2 turnos de palabra y el público podrá hacer preguntas. Eso sí, será necesario levantar la mano. Hay personal de la organización a los lados a los pasillos que facilitará lápiz y boli para que todo aquel que quiera pueda hacer la pregunta por escrito, se me pasarán a mí y yo las iré intercalando con el debate. Entonces, sin más, vamos a empezar por Carlos, que nos cuentes un poco, de esos antecedentes, esos años de lucha vecinal para conseguir el proyecto de vial de Jove soterrado. Sí. ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, la gente que somos del barrio de toda la vida y tenemos una cierta edad nos acordamos perfectamente de aquellos años, ¿no? Y veníamos de un barrio una cultura muy reivindicativa que había ido poco a poco construyéndose entre todos, ¿no? Con las reivindicaciones de los vecinos. Y entonces, en el año 94, en verano del 94, hace 30 años ya, aquí mismo, en este edificio, llegaba aquella propuesta de proyecto de Ronda Oeste en superficie, ¿no? Que iba a desencadenar todo lo que vino después, ¿no? Muchas veces nos ha quedado en la memoria colectiva del barrio pues aquella acampada mítica, aquellas pancartas que ponían por Jove no, que ahora han vuelto a tener actualidad estos días, ¿no? Y hay una especie de eterno retorno, ¿no? Estamos con aquello en la memoria. Pero lo curioso que muy poca gente a lo mejor piensa es que aquellas reivindicaciones se ganaron. O sea, al final los vecinos consiguieron que no fuera en superficie y que hubiera un proyecto de soterramiento. Aquello quedó, por eso acabaron las manifestaciones de entonces. Lo que no se pensaba es que 30 años después, que 30 años se hace este verano de aquel primer proyecto de Ronda Oeste, íbamos a estar aquí repitiendo una especie de revival del barrio que trae muchos recuerdos, ¿no? Y no demasiado buenos en este caso, ¿no? Viti, ¿tú cómo lo recuerdas? Pues hombre, yo lo recuerdo, la verdad, que con bastante nostalgia. Digo nostalgia porque la ilusión con la que aquella gente en aquel momento peleó por hacer ciudad, ¿no? Hacer que Gijón no fuera lo que algunos pretendían. Pues, ¿qué te iba a decir? No fueron tiempos fáciles, porque además, si no mal recuerdo y la memoria no me falla, coincidía también con las reivindicaciones del sector naval, o sea que estaba lo que era la zona oeste bastante sumergida en conflictos continuos y constantes, pero los compañeros que allí estaban en aquel momento, y no quiero olvidarme de nadie, pero bueno, yo recuerdo a Cubino, a Rubianes, que bueno, y otros muchos que anduvieron peleando porque eso no fuera así. Lo más sorprendente es que 30 años después, como dice Carlos, 30 años después, aquello se paralizó en aquel momento, pero 30 años después volvemos otra vez a lo mismo. Volvemos con la misma reivindicación, volvemos con la misma sinrazón
que en aquel momento había. Si en aquel momento se dijo no, ¿qué piensan? ¿Que la ciudad va a cambiar a un sí porque alguien desde Madrid nos lo imponga? Va a ser no. Y vamos a continuar diciendo no al vial por superficie. Soterramiento total. Carmen. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, brevemente agradecer a las 4 entidades culturales que organizan este debate, a la presencia de los concejales y concejalas, compañeros de corporación presentes y a todas las personas que nos acompañan. Bien, pues de aquellos años y de aquellos recuerdos, pues yo tengo especialmente algo en la memoria. Yo me acuerdo que tenía 26 años, empezábamos a trabajar en el Hospital de Cabo y recuerdo a compañeros, especialmente una compañera que trabajaba en ginecología en Jove y algún compañero de la Casa del Mar, y como, bueno, pues en los cafés y en algunas cuestiones que teníamos, en algunas reuniones, bueno, pues se hablaba de todo, cómo está esta zona, cómo está tal, toda esta cuestión. De aquellos líderes vecinales que, bueno, pues que yo no tuve la suerte de conocer en aquel momento, pero que sí leyendo ahora recientemente, bueno, pues las entrevistas que se les hace y cómo lo recuerdan, bueno, lo que sí es un poco, te pone los pelos de punta, ¿no? Porque es como ya cuando va a pasar un cuarto de este siglo, del siguiente siglo, pues estas personas recuerdan y rememoran todo aquello y, bueno, pareciera que pudiéramos estar en el punto de partida otra vez, y eso impresiona. La verdad es que leer los testimonios de entonces, pero sobre todo los de ahora, de las mismas personas de entonces, reconozco que sí que impresiona. Pedro. Yo también tengo un recuerdo claro de aquella. Había un expansionismo grande en Gijón y recuerdo, además estuve consultando un poco la hemeroteca, que en el 94 ya había una oposición frontal de los vecinos al proyecto de superficie. En noviembre del 94, siendo ministro José Borrell, que ahora está en otros menesteres más graves o más trascendentes, ¿verdad? No hizo mucho caso en el 94, en el 96 se aprobó en el Consejo de Ministros el vial por superficie y lo que decía Viti, las reivindicaciones lo tiraron abajo. De aquella, con la aprobación del presupuesto en el Consejo de Ministros en el 96, que fue en febrero del 96, intentaron convencer, intentaron llevarlo por Veriña, que ahora se abra, ¿no? Por aportar un poco, ¿no? Por el túnel, por el final del puerto, ¿verdad? Y de aquella se desestimó por los problemas técnicos que desde el Ministerio sugirieron para que no salieran los camiones por el túnel de Aboño, ¿no? O sea que es curioso cómo, porque es que, y digo esto que me parece un dato relevante, porque vengo ahora de la Alianza por las Infraestructuras y bueno, parece que dejan caer ahí Aboño, ¿no? Aboño, pero Aboño no es soterrado y Gijón quiere soterrar el vial de Jove. Entonces vuelve a sonar algo que en el 96 el propio Ministerio tumbó porque no lo quería hacer por Aboño por los problemas técnicos que traía y del cual hay documentación. Entonces es importante que no nos dejemos ahora otra vez embaucar con el tema de Aboño, ¿no? Porque incluso hasta los transportistas piensan que está al final del puerto y que eso traería más contaminación y no resolvería el problema. Al fin y al cabo no resolvería el problema. Es curioso cómo la historia se repite y hay que conocerla y vivirla, pero tenemos que ser optimistas porque de aquella se paró y hay que volver a pararlo. Lo que pasa es que esta paralización espero que no tenga otros 30 años para ejecutar otro proyecto, porque entonces estamos perdidos. ¿Y recuerda algo, los movimientos que se están viendo estas primeras semanas, recuerda algo a la de aquellos años 94 y demás, o hay muchas diferencias? Bueno, hay diferencias, por ejemplo, a través de Internet hay más viralización de eso. Quizás sí tendríamos que volver a aquella tipo de reivindicaciones más presenciales, más físicas. Cuesta mucho mover a la gente. Entonces había una cultura reivindicativa muy importante. La gente sabía que había que luchar. Aquí en la calzada nadie le regaló nunca nada sin luchar. Y eso lo tenía muy claro la gente desde el principio. La gente de los barrios especialmente lo tenía muy claro. Había recibido esa educación a base de golpes, ¿no? Y eso en poco se nos ha olvidado, ¿no? Y tendremos que recuperar ese espíritu si queremos tirar hacia adelante, ¿no?
¿Cómo lo ves, Viti? Yo antes comentábamos el tema de la reivindicación de los vecinos, que llevan peleando con todo el tema del vial, pero que no se olvide nadie que dentro de esas luchas que consiguieron hay más. Aquí la lucha de los vecinos consiguió el tema de radioterapia para jóvenes. Tenemos el tema de Zarracina. Son logros de los vecinos de aquella época que en su momento salían a la calle, bregaban. No pasa como ahora, que parece que las redes sociales nos están comiendo todo y pensamos que con apretar un botón nos lo va a solucionar la gente desde Madrid. Y no, o salimos o lo tenemos complicado, eso está claro. Gracias. De todas las maneras, sí, la movilización de la radioterapia fue importantísima y fue de las últimas que parecía algo imposible, algo que desde el punto de vista también los técnicos desaconsejaban. Y bueno, fue un empeño de Vicente Álvarez Areces, que en su momento pues había un sector que lo criticaba mucho porque es una cuestión de votos, es una cuestión política. Bueno, que se lo pregunten a los pacientes que tenían que desplazarse hasta Oviedo cuando tienes un problema y tienes que ir todas las semanas o todos los días incluso al servicio de radioterapia, que se lo pregunten si ir hasta Oviedo encima de lo que ya tienes o ir a Gijón, la diferencia, que se explica muy bien. Por eso yo creo que en aquel momento esa reivindicación, como en otras, pero sí que el presidente Areces tuvo una clarividencia y ahí se pasó por encima de muchos técnicos que por una cuestión de dinero, de las cuentas, pues decían que no era rentable poner la radioterapia en Jove. Y bueno, respecto al tema también, Carlos, lo que decía, sí que se consiguió y de hecho en 2005 pues se firma un documento ya donde ya se habla de la Zalia, de los accesos al puerto, de todo, y ya es un poco la guinda a todas aquellas movilizaciones y conquistas que tuvisteis. Y en este punto lo que a mí me gustaría decir es que mi experiencia al frente del ayuntamiento en la etapa anterior, y yo no me duelen prendas en reconocerlo, detrás de la mayoría de las conquistas importantes, pues está la movilización vecinal, y es la movilización vecinal la que, si escuchas, pues hace que muchas veces los políticos pues seamos más proactivos y tengamos conciencia verdadera del problema. Y a mí me pasó en concreto con la estación de medición de la calidad del aire. O sea, eso fue, los vecinos estaban empeñados en que la estación que había fija en la calzada, que no recogía los datos y la realidad de lo que estaba pasando en la zona del Lauredal, y bueno, finalmente el ayuntamiento lo entendió, se puso la estación móvil, eso dio la razón a los vecinos, la comunidad también se sumó a esta cuestión, y hoy día pues las cosas en ese sentido van avanzando. Luego es justo reconocer lo que es objetivo, que detrás de muchas conquistas pues está la presión vecinal, y en eso Gijón, pues por suerte, no, por desgracia, como decía Carlos, en la zona oeste, y como decías tú, hubo un momento donde pues se juntan varias, el Naval, esta cuestión de Jove. Bueno, Pedro. Bueno, decías que cómo era, si era distinto antes y ahora las movilizaciones. Es evidente por las tomaduras de pelo que nos están pasando en Gijón, que son distintas, quiero decirte, porque no es una, es que es una tras otra. Entonces es evidente que debemos de estar todos más cómodos, pero lo importante a resaltar es que ahora hay una unanimidad absoluta, que yo creo que pocas veces se da en ningún campo, y que el otro día en el Consejo Económico y Social fue una unanimidad clara. Yo vengo ahí de la Alianza de Infraestructuras y también hay una unanimidad clara, y entonces falta ahora pues visibilizarlo en los medios y empujar mucho a nivel vecinos y a nivel empresarial. Tenemos que empujar todos de esto, porque si no, no lo lograremos. Pero sí, yo creo que estamos todos así como en Gijón, como un poco, no sé, demasiado tranquilos para mi gusto. Porque otra cosa que tendremos ocasión de hablar es lo de la Zalia. Lo de la Zalia vamos para 20 años. Y la Zalia es un tema fundamental que va unido al puerto, y que va unido a que quizás el puerto no se convierta en un polígono industrial, que es un tema preocupante. El terreno portuario es caro, pero bueno, de esto habrá tiempo a hablar, me imagino, un poco más adelante. Y la Zalia lleva 20 años, y eso depende de quién depende, que en este caso es del Principado. Carmen, decías ahora que el caso, por ejemplo, de
del hospital que se rechazaba por no ser rentable. Uno de los argumentos que se dicen que pueden haber tumbado este vial de Jove soterrado es que no era, según el BEI, no era un proyecto rentable. Cuando tú estuviste en Madrid con el consejero Alejandro Calvo, cuando os comunican oficialmente que el proyecto se cae. Un poco cuéntanos. Bueno, en aquel momento lo que se dice es que efectivamente yo no tengo conocimientos ingenieriles, pero bueno, en lo normal que tienes, tu obligación es asesorarte. Lo que parece claro, y dijimos desde el primer día, es que licitar, o sea, sacar ahora a construcción el vial de Jove con ese proyecto es una temeridad. Pero nos explican que, porque efectivamente no es un proyecto que está bien hecho, es un proyecto, si me sé explicar bien, que es incompleto, es un proyecto que se quedó corto, que estuvo dotado muy poco económicamente y que parece que no hizo los estudios, no se nutrió de los estudios geológicos, geotécnicos, bueno, de todas esas cuestiones técnicas, las catas suficientes que son necesarias para abordar una obra de este calibre. Los ingenieros efectivamente dicen que, o sea, un túnel se puede hacer. Lo que no dicen que se puede hacer es con este proyecto, que es incompleto y es a todas luces un mal proyecto. Eso es a lo que ellos achacan. Bueno, pues a veces las cosas cuesta, a mí particularmente, pues no tienes conocimientos técnicos y cuesta trabajo entenderlas. Y bueno, cuando uno busca bibliografía y lee y te explican, yo leía todavía no hace tanto una cosa en el año 1987, creo recordar, la autopista que pasaba por Vigo, la autopista del Atlántico, cuando pasaba por Rande, allí hubo una contestación social brutal y allí se pasó de una trinchera a un túnel, a un falso túnel. Había unos deslizamientos en la ladera, los vecinos salieron y se paró, y aquello se paró. Y de allí se desprendían los ingenieros a los que le encargaron el estudio, lo mismo, alegaban que aquello no se podía hacer porque el estudio, el proyecto inicial, estaba incompleto, no había tenido en cuenta bueno, pues los suficientes datos geológicos, geotécnicos para hacerlo. Evidentemente abandonaron la presión vecinal y abandonar la trinchera y acabar en hacer un falso túnel. Es decir, que esto, si hay ingenieros en la sala, lo sabrán explicar mucho mejor que yo, pero desde luego parece que la raíz no es que no se pueda hacer un túnel, sino que con el proyecto que se hizo, pues era un proyecto a todas luces deficitario, incompleto y que no resolvía las cuestiones. Y luego, que ingenierilmente, aunque todo se puede hacer, entiendo que habrá unas directrices que dar. Oiga, usted será ingeniero, podrá diseñar todo lo que quiera, esto será más barato, será más rápido, pero oiga, es que aquí estamos hablando de un problema de salud y estamos hablando de un problema donde estos vecinos están aquí y esto no se puede solventar como usted me lo pinta en superficie. Entonces, bueno, es un poco lo que se desprende, aunque yo no sé si es ahora el momento o más adelante. Yo creo que debíamos, y así nos lo piden los vecinos, en este momento, no digo más adelante, huir un poco de las discusiones técnicas, porque no somos ingenieros. Yo creo que ahora precisamente el logro que tenemos y que yo como alcaldesa quiero respetar escrupulosamente, uno, es el mandato del Pleno, donde el mandato del Pleno lo que dice es que rechazamos el vial en superficie y que corresponde al Ministerio de Transportes buscar las soluciones adecuadas. Fuimos al Consejo Social y el Consejo Social en la misma línea. El presidente del Principado se ha manifestado en numerosas ocasiones y por escrito nos ha hecho llegar, rechazan el vial de superficie, la solución que los vecinos estimen que haya que adoptar y pide al Ministerio de Transportes que nos dé las alternativas que hay. Y finalmente, por lo que parece, en la alianza de infraestructuras, que es lo que el presidente del Principado estaba esperando para con lo que le expresaron los vecinos, el Consejo Social y la alianza, pues ya definitivamente trasladar al Ministerio de Transportes. Y yo, si me lo permitís, creo que es importante esta unidad en estas cuestiones, porque si en este punto
nos ponemos cada uno a pintar por dónde tiene que ir la solución, o sea, lo que estamos de acuerdo es en el soterramiento, si es por donde estaba planteado hasta ahora el vial de Jove, y si no, corresponde al Ministerio de Transportes dar alternativas. Esas alternativas han de ser presentadas al ayuntamiento y el ayuntamiento ya tiene su propio equipo técnico y una comisión técnica que emanó el otro día del Consejo Social donde han de presentarse esas alternativas para la discusión pertinente. Entonces yo creo que es importante ir respetando las cuestiones, aunque el ministro a la salida de ayer dijera, la trinchera. Yo creo que eso no nos podemos poner a discutir las declaraciones del ministro. Cuando el Ministerio nos ponga unas propuestas encima de la mesa, los cauces reglamentarios, ayuntamiento, corporación, y lo estudiamos y opinaremos y estaremos en la solución en la que sea la más adecuada. Pero a mí me parece un poco peligroso ponernos ahora cada uno a decir ingenierilmente por dónde tiene que ir la cuestión. Lo que estamos de acuerdo es que en superficie no. Y eso, o sea, que no podemos trasladar 1000 camiones de un lado para ponerlos en el otro barrio. Eso es en lo que mantenemos esa unión hasta el momento. Y así creo que debe de seguir. Sin entrar en cuestiones técnicas, pero sí... Pero que a mí no me corresponde. Bueno, pero quería preguntarle a Viti eso, sin entrar en cuestiones técnicas necesariamente, pero bueno, lo que sí está claro es que el proyecto se cae. El principal argumento, todavía lo repetía el otro día el ministro Puente, era que ponía en riesgo centenares de viviendas, que precisamente también, bueno, el informe encargado por el Ayuntamiento al Colegio de Ingenieros de Caminos tampoco lo veía un riesgo tal o un riesgo tan inminente. Se alegaba también, bueno, que el Banco Europeo de Inversiones consideraba el proyecto como no rentable. No sé, Viti, ¿dónde crees que está también un poco ahí las claves de esa caída del proyecto? A ver, nosotros en comisiones tenemos una cosa muy clara. Lo venimos debatiendo y lo venimos diciendo no solamente con este proyecto, sino con todo lo que nos están cayendo. ¿O somos capaces de entender que no pintamos nada a nivel nacional? Porque no pintamos nada. Somos una comunidad tan pequeñina, que los diputados y congresistas que tenemos allí son tan pocos que no cuentan con nosotros para nada. Pero no hay un gobierno, no hay este gobierno, y todos los gobiernos que pasaron, porque en los últimos 40 años pasaron gobiernos de todos los colores, y nunca a esta comunidad se le respetó, nunca. Entonces, ¿qué vamos a hablar? ¿Que hay falta de dinero? ¿Que hay proyectos de...? Claro, el dinero es importante, pero es más importante tener ganas. Tener ganas y tener respeto a una comunidad que en unos momentos determinados a este país los sacó de donde los sacó. Y esa historia está ahí. La minería levantó este país y España está en deuda con esta comunidad. Pero nadie lo entiende. Eso no lo entiende nadie. Lo único que entienden es que dinero no. En otros territorios se están haciendo inversiones sin ningún rigor, o sea, porque tengo la familia allí, porque soy del pueblo, porque soy de la comunidad o porque la abuela fuma. Que no puede ser, que esta comunidad no se la está respetando. Pero en los últimos 40 años nadie respetó esta comunidad, no tenemos nada. No tenemos el vial, no tenemos el tema de la intermodal, no tenemos las comunicaciones por ferrocarril, no tenemos nada. ¿Y a qué se debe? A que no nos tienen respeto. Y cuando te faltan el respeto y nos callamos, nos pasa lo que nos está pasando. Pedro, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que es un tema de peso en la nación? Mira, en cuanto al tema del proyecto que preguntabas, ¿no? ¿Qué falla el proyecto? Apuntó con nuestra alcaldesa un tema que es clave, ¿no? Los proyectos, no la obra, hablo de proyectos, a veces se contratan a un coste inferior al necesario para ejecutar bien el proyecto. Y eso trae consigo que el proyecto no pueda profundizar tanto como debe en cuestiones, como hemos visto, trascendentales. No obstante, si entendí bien el otro día, el informe del Colegio de Ingenieros decía que el proyecto, teniendo deficiencias, se pueden
completar, digamos, porque al final faltan estudios que el bajo coste de la contratación del proyecto no permitieron hacer. Entonces, que se puede completar. Es curioso que un proyecto que analizan las mejores empresas constructoras españolas, que quiere decir las mejores empresas constructoras mundiales, porque en ingeniería España es puntera, que hacen una licitación, que no ven nada grave para no darla, y justo cuando están puntuando, con las licitaciones puntuadas ya, para abrir ya y decir lo hace fulanito, lo hace menganito, el proyecto se cae por esas explicaciones que nos dieron y que no convence a nadie. Pues solo cabe decir que con las explicaciones que nos dieron, una frase que a mí me hace mucha gracia, esa mentira no es verdad. O sea, quiero decirte, esto no puede ser. Quiero decirte, porque estaba el proceso de licitación hecho y ya estaban a punto de adjudicarlo. ¿Que pudo tener dificultad el proyecto? Pues sí, puede ser que falten cosas que haya que completar y que haya que hacer. Cualquier cuestión ajena a todo esto, que nos digan que no se pueden hacer túneles o que nos digan en Asturias, decía Viti, España, que no aplaudisteis, pero eso era de aplauso, España nos debe mucho a la minería, a los asturianos, yo estoy ahí 100% de acuerdo contigo, no es broma, no te quieren aplaudir, pero te aplaudo yo, o sea, quiero decirte, no, es que es verdad, yo recomendaría a todos, especialmente a los catalanes, que bajen al Pozo Sotón en las excursiones que hay de 2 horas y que vean cómo trabajaban los asturianos para enriquecimiento de toda España. Lo recomiendo encarecidamente. Yo lo hice y me quedé pasmado. Quiero decirte, es verdad. Entonces, no tiene ningún sentido lo que nos están contando ahora. Que nos digan cómo se hacen, que no se pueden hacer túneles en Asturias. El túnel de la M30 tiene 60 kilómetros y va por mitad de Madrid. El Metrotel no tiene tantos, pero bueno, también pasa por mitad de la ciudad. O sea que, pero el hincapié, y contestando a tu pregunta, yo creo que los proyectos a veces tienen que... No se puede ahorrar en el proyecto. El proyecto, las empresas licitadoras ahora les hay que pagar a cada una 700.000 euros. A cada una empresa que licitó. Se va a gastar el Ministerio 8 millones en pagar a las empresas que licitaron. Eso... No le pagaron al proyecto ni si en el proyecto vamos, ni la mitad de los 700.000. 120.000 euros, me puta la alcaldesa. Pues fijaros lo que supone, ¿no? Que indemnicen a una constructora con 700.000 euros, 8 millones, y que luego quieran hacer un proyecto de esa envergadura por 120.000. Ahí tenemos que ser conscientes de que ahí es donde no se puede ahorrar para que el proyecto tenga todos los elementos necesarios para dar seguridad a la construcción. Y esto pasa muy habitualmente en España. Los proyectos se caen porque no tienen consistencia, porque son de bajo coste. Es mi opinión. Carlos, antes de darte la palabra, voy a repetir lo de las preguntas por si no quedó suficientemente claro, porque no recibimos ninguna, y es que todo el que quiera realizar alguna pregunta, bien en cualquier momento de la charla, levanta la mano, se le acerca un papel y un boli, escribe la pregunta y yo las voy intercalando incluso durante el desarrollo del debate. Entonces, no sé si esto sirve para animar, que ya veo alguna mano levantada. Y perdón, Carlos, cuéntanos tú cómo lo ves. Bueno, yo creo que después de 30 años... el problema yo creo que es de voluntad, ¿no? De voluntad política. Han pasado un montón de ministros, no ha habido voluntad de hacer esto realmente. Quizás estos estudios que hay imperfectos sean consecuencia de eso, de que no hubo nunca, tristemente nunca, voluntad de tirar para adelante por ese proyecto, ¿no? Supongo que los distintos ministros dieron patada hacia adelante, ¿no? Y que se coma el marrón otro, ¿no? Es muy triste, ¿no? Porque sí es verdad, estoy con Viti, a Asturias se le deben muchas cosas y a esta ciudad en particular se le deben muchísimas cosas, ¿no? Ahora, también es cierto, Asturias da la sensación de que cada vez tiene menos peso político en Madrid, después, tristemente, a veces también los representantes, cuando llegan allí, hacen seguidismo y no defienden quizás como se debiera, ¿no? esta tierra, ¿no? Y ahora, bueno, pues estamos aquí hablando de túneles, de trinchera, que estamos entretenidos en eso y realmente a veces perdemos de objeto lo importante, los camiones que siguen pasando mientras hablamos, 1.300 todos los días,
ya hay vecinos y eso se traduce en déficit para la salud, porque a veces cuando hablamos de rentabilidad económica, ¿no? Siempre es rentabilidad. También hay otro tipo de rentabilidades que sobre todo los gestores públicos tienen que tener en cuenta, ¿no? Como es, en este caso, la salud de los vecinos de la zona oeste, ¿no? Tenemos al lado en el desdoblamiento de la GJ10, cuando en el año 2017 se licita y se empieza a muy buen ritmo esa obra y ahora finalmente se tiene que desistir en el año 20 con un 4% ejecutado, bueno, por todo lo que se encontraron de saneamiento, de luz, de fibra, de tal, que no estaba pintado en los planos. O sea, si es que lo tenemos muy reciente y lo tenemos al lado, que ese desdoblamiento de ese tramo de la Lloreda-Beriña es, va todo paralelo al vial de Jove, porque es resolver la conectividad de toda la zona. Entonces, eso nos pasó antes de ayer. Decías, Carlos, mientras tanto aquí esperando, viendo pasar 1.300 camiones al día desde la ventana. Un poco, bueno, ¿qué supone para vosotros en la calzada, vecinos aquí, que lo padecéis día a día? Pues supone muchas cosas, ¿no? Supone, en primer lugar, está muy ligado a la contaminación acústica, medioambiental. Y cuando estamos hablando de contaminación, esto es muy importante, ¿no? Porque a veces hablas medio ambiente y uno le viene a la cabeza la gente que abraza árboles. No, no. Estamos hablando de salud, de esperanza de vida, de calidad de vida. También estamos hablando, por ejemplo, de cómo está la avenida Príncipe de Asturias. No hay el mantenimiento básico. Es una tierra de nadie. Es de Fomento, el ayuntamiento no puede hacer nada, hay unos enormes socavones ahí. Esto también se traduce en salud mental, ¿no? La gente que tiene ahí un piso y ve todo lo que tiene delante de casa es tremendo. Y después también se traduce, urbanísticamente estamos separados de Gijón por un río imparable de camiones que nos separa de Gijón urbanísticamente. Después hablemos de movilidad. ¿Qué sentido tiene cuando ahora la famosa ecomanzana pedirle a la gente utilice menos el coche, vaya, coja una bici y están los camiones pasando? Es ridículo. O cuando se habla de zona de bajas emisiones, dice, vamos a hacer una zona de bajas... No tiene sentido hablar de una zona de bajas emisiones. O sea, esta falta de vial nos condena a que la calzada, hablo de la calzada, pero es un problema de ciudad, no se modernice. Eso también ha provocado, hablábamos antes de la gente que no sale a manifestar, ha provocado una desafección en la gente. Ahora nosotros, las asociaciones de vecinos, tenemos que intentar vender ilusión a la gente, decirle, sal, porque lo vamos a conseguir, porque la gente ya no se lo cree. Eso también es un problema que ha generado toda esta especie de limbo, de nebulosa en la que queden todos estos proyectos, ¿no? Carmen, para la salud, la contaminación... Bueno, siempre es lo que venimos hablando todo este tiempo y de concienciar sobre todo que esto no es un problema de la zona oeste. La zona oeste efectivamente se vive en el día a día porque aparte de ser la zona que está más afectada, que está colindante al problema, no solamente es lo que se respira, que es mucho y es muy importante, sino es la pérdida de calidad de vida porque, bueno, pues abres la ventana por la mañana y tienes el polvo en la ventana, en los coches, en las aceras, en el portal, en todos los sitios. O sea, son dos aspectos, uno el que se ve y otro el que no se ve. Y son importantes los dos, cada uno en su medida. Entonces, bueno, yo respecto a lo que decía Carlos, y entiendo la desilusión, bueno, pues es un poco la desafección que dices y demás, pero yo... Hoy estoy aquí fundamentalmente porque yo creo que la Corporación de Gijón lo dijo claramente en unánime. 27 concejales y concejalas lo dijimos unánimemente en una declaración institucional. Eso lo ha refrendado el Consejo Social. Viti y Pedro estuvisteis el otro día en el Consejo Social, donde todos los agentes se implicaron. Había problemas a la hora, no problemas, entendedme, a la hora de hacer la comisión técnica, pues para que fuera operativa, pues un menor número de personas y todo el mundo quería estar ahí. Es bueno que esté todo el mundo, todos los representantes que quieran. Y me parece muy importante la implicación del Gobierno del Principado de Asturias. Yo creo al presidente y lo tengo que decir, y tenemos que tener una unidad de acción con los vecinos y no hay otro camino. Y el que diga otra cosa, creo
que está respondiendo a otros intereses. En este momento tenemos que tener una unidad de acción vecinos, ayuntamiento y comunidad autónoma. Y así parece que es. Y entonces tener bueno, pues esa fuerza que no nos falte y ser muy rigurosos en el cumplimiento porque claro, el problema ahora es no solo qué opciones nos den, sino el tiempo, porque lo que nos falta es tiempo. El tiempo es lo que nos consume, porque sí, nos pueden dar alternativas. Podemos ir al túnel otra vez al soterramiento con ese estudio completo, pero no nos engañemos, necesitamos que sea lo más pronto posible. Y yo es donde veo el problema, en que nos falta tiempo. A las personas les falta tiempo, están cansadas ya. Entonces, bueno, pues ahí es lo que yo veo más difícil de conseguir, porque yo sé que con esa unidad el Ministerio nos tiene que entender. Es que no puede ser de otra manera. Hay una unidad de acción que tiene que estar por encima de todo, y lo va a estar. Pero bueno, a ver si lo conseguimos en un tiempo bueno, pues que sea satisfactorio para que los vecinos puedan verlo pronto. Pedro. Bueno, mira, las razones medioambientales son evidentes, ¿no? Yo comentaba el otro día, por motivos personales tuve que venir un mes seguido al hospital de Jove y no hace falta medidores. Tú vienes al hospital de Jove una semana que no llueva y no puedes respirar. Quiero decirte, no hace falta medir nada, la contaminación es evidente. Hay contaminación, respiras de otra manera. O sea, el que no lo quiera ver, también, mira, unos os mando al Sotoño y al ministro que venga a Jove un día que no llueve, una semana sin llover y que venga aquí a respirar. Es evidente que hay contaminación. Lo de los ruidos, bueno, eso debe ser espantoso. Dices tú 1.200 camiones. Pero yo quiero hacer también hincapié que no nos podemos quedar en los 1.200 camiones. Hicimos un puerto, nos hicieron un puerto, que ahí también nos engañaron un poco, pero bueno, ya está el puerto hecho y no vamos a decir nada. Hicimos un puerto para los próximos 100 años. Donde tiene que ser un tractor económico de Gijón importante y un tractor económico de Asturias importante. Un puerto que queremos comunicar por ferrocarril, pero que eso ni está ni se lo espera. Y va a haber 10 veces más de ese tráfico. O sea, que la solución tiene que ser muy contundente, porque no va a haber 1.200 camiones. Va a haber 10.000 camiones al día de tráfico pesado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De trincheras? Queremos soterrar eso y nosotros somos clarísimos. O sea, es que nos hicieron un puerto para los próximos 50 años, que va a ser un motor, gracias a Dios, económico, en esa parte económica clara, pero que no puede afectar a Gijón, ni a la zona este en concreto, ni a Gijón por definición. De ninguna manera tenemos que permitir esto. Pero, Viti. A ver, las consecuencias de lo que está sucediendo en la zona oeste, vamos a ver, son palpables. O sea, hay dos cuestiones que vamos a diferenciar. Está el tema de seguridad, que bueno, que casi por ley no está permitido sacar mercancías peligrosas por la ciudad, y se están sacando. Y el transporte por carretera continuo y constante también se está sacando en todas las ciudades de este país, menos aquí. Lo de Cuatro Caminos es para ponerse y analizar y decir, ¿dónde estoy? Porque es increíble. Lo de Cuatro Caminos no tiene sentido. Y no es una cuestión justa la que se está pidiendo desde esta zona. Y luego está el tema medioambiental. Vamos a ver, la contaminación atmosférica. No son datos que haya sacado Viti del periódico, no, son datos de sanidad. Está aumentando cada vez la gente enferma por vías respiratorias. Pero no hay solamente la contaminación atmosférica, está la acústica, como también comentaba Pedro. Vamos a ver, ese tráfico continuo y constante tiene que dejar a la gente en un momento determinado con unos trastornos de vida. Y luego ya está el tema de la contaminación, ¿cómo es la otra? No, está la acústica, la atmosférica, y luego está la... ¿Cómo? Digo, es que son varias, la visual, perdón, contaminación visual. El ponerte en Cuatro Caminos y estar viendo continuamente lo que está pasando
es para agarrar y decir, oye, esto hay que solucionarlo. Pero también es verdad que la entrada y la salida del puerto tiene que ser por algún sitio. Y no se están tomando medidas, pero no están tomando medidas para nada. Porque, vale, será cuestión del Gobierno central. Pero, como también se dijo aquí en la mesa, lo que sucede en esa carretera, con esos baches, esa incertidumbre de quién lo tiene que hacer y no hacer, es lamentable. Pero bueno, y es lo que hay por dejadez de todas las partes. Pero yo creo que está muy claro, la solución a los accesos del Musel le corresponde al Ministerio de Transportes. Hoy, en otro momento fue el Ministerio de Fomento. Yo creo que eso es claro y lo que entiendo es que sí que ahí para eso tenemos que estar los políticos y tiene que estar el ayuntamiento y la comunidad para, evidentemente, el ingeniero que está pintando ahí en carreteras en Madrid, en el Ministerio, pues pinta por donde le parece que es lo técnicamente más rápido y más viable, pero para eso está el ayuntamiento y la comunidad para decir, por aquí no puede ser. Y tiene que ser, hay que buscar otras soluciones técnicas, o el soterramiento, como se dice, o propongan ustedes otras alternativas y veremos. Yo quería hacer un hincapié, lo apuntó Viti, al tema de las mercancías peligrosas. Siempre que hay una alternativa al tráfico urbano, y yo creo que lo hay para las mercancías peligrosas, hay que llevarlas por ahí. Estamos normalizando. El problema de lo del de los camiones, y lo hablo que desde el punto de los vecinos, que también lo hemos hecho en cierta medida, hemos normalizado una auténtica barbaridad. Ayer leía en prensa, no me acuerdo de qué, que decía, bueno, vamos a pasar las mercancías peligrosas, pero por la noche. O sea, cualquiera duerme tranquilo con eso. O sea, supongo que la persona que lo dijo vive lejos de la avenida Príncipe de Asturias y supongo que no le alterará el sueño eso, ¿no? Pero sí se pueden hacer más cosas y los vecinos podemos hacer más cosas. El ayuntamiento puede hacer más cosas, como por ejemplo el protocolo del aire, que había una restricción del tráfico de camiones, también es cierto. Todos podemos hacer más cosas. Lo que pasa es que hemos normalizado esto y también hay una cosa que a mí, cuando oigo, dice, va para largo. Entonces yo ya me imagino, bueno, 20, 30 años más aguantando los camiones. Y no puede ser eso. Lo hablaba Carmen, tiene que haber una urgencia ya, no estamos para... Porque ahora además nos hemos quedado sin ese horizonte que marcaba el vial, que era un horizonte estupendo, porque todo el mundo te decía, bueno, ya lo haremos cuando el vial, Hoy no, pero mañana, o sea, es frustrante, ¿no? Carmen, quería decir que una de las cuestiones que no ahondamos en ella porque es que no llegamos ni a ese punto, una de las cuestiones de las que se nos dijo, por las que se rechazaba ese proyecto, aparte de porque se pudiera poner en peligro edificios y demás, es porque no resolvería de manera completa el tráfico, la eliminación del tráfico pesado. Y entonces, ¿cómo? Explíquenos y tal. No, porque las mercancías peligrosas, y bueno, estaba el secretario de Estado con el que evidentemente yo no estaba en ese momento con todo el conocimiento técnico para discutirlo, pero se nos dijo en ese momento que las mercancías peligrosas, teniendo una vía alternativa, que no iban a pasar por el túnel. Y es más, que el túnel tampoco podría, toda la cuestión de los eólicos, todas las palas y todo esto, que tampoco pasarían por allí. Entonces, claro, se argumentaba como, mire, vamos a gastarnos 300 millones en un túnel que encima no va a resolver todo tal. Bueno, ya no ahondamos más en eso porque como ya vino todo como vino dado, pero eso sí que el Ministerio lo argumenta. Yo creo que son cosas distintas. Que una torre eólica no entre por un túnel, bueno, pues, pero será una torre eólica, que no entre, esas piezas gigantes que no entran por el túnel. Yo me acuerdo cuando se sacaban por la... Sí, se saca por la... que había que desmontar los puntos de luz, quiero decirte, bueno, eso, pero esas piezas desgraciadamente salen de vez en cuando. No salen todos los días, no son los 1.000 camiones o 1.300 o los 10.000 que digo yo que van a salir, ¿no? Las mercancías peligrosas, ¿por dónde pasan? Sí, eso está en el informe del Ministerio. A nivel mundial, las mercancías peligrosas, ¿por dónde pasan? O sea, cuando hay túneles, pasan por túneles. Faltaría más que no pasaran por túneles. Podemos proponer también que hagan uno, ayer leí en el periódico, antes de ayer, van a hacer uno flotante en Noruega, un túnel flotante, ¿sí? Para que ya vaya ya directamente a la autopista flotando. ¿No lo leísteis esto? 25.000 millones, no sé cuánto de túnel. Un túnel flotante para coches. Bueno, es una tomadura de pelo. Esa mentira no es verdad, por mucho que se empeñen.
Voy a aprovechar una de las preguntas del público. Dicen que, bueno, que Asturias se vende como paraíso natural y se gasta mucho dinero en ello. Quizás deberían actualizarse los protocolos medioambientales, a lo mejor, bueno, pues mientras tanto tratar de restringir de alguna forma pues más aún los tráficos por la zona de Cuatro Caminos de la avenida Príncipe de Asturias para intentar mitigar un poco la polución o realmente sería poner puertas al campo. Yo creo que todo lo que sea... hay un margen bastante amplio para mejorar las exigencias medioambientales en esta región y especialmente en esta zona, ¿no? Creo que hay un margen, bastante margen para implementar, para ser más estrictos. Carmen, bueno, yo creo que son dos aspectos distintos, ¿no? Una cosa es, en todas las cuestiones medioambientales, que haya que revisar pues todas las autorizaciones ambientales integradas, porque si evidentemente no cumples en los niveles de partículas, es que algo no está funcionando. Entonces eso yo creo que es cuestión, pues efectivamente, de revisar esas autorizaciones y de revisar también las autorizaciones de las empresas potencialmente contaminadoras de la atmósfera, en las cuales el Ayuntamiento colabora con el Principado en ordenar todas esas cuestiones y en esas inspecciones desde el Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento. Pero otra cuestión es que los camiones tienen que entrar y salir del musel. Entonces, volvemos al punto de partida. El Ministerio de Transportes tendrá que hacerse ahora cargo de esta situación y en tanto en cuanto no se ponga en marcha esa solución o no se empiece ya a resolver las alternativas, bueno, pues es que, insisto, yo colaboración toda, lo que sea, pero, insisto, el problema de los accesos del musel es una competencia del Ministerio y le corresponde a él ordenarlo, solucionarlo, dar las alternativas y nosotros desde el Ayuntamiento pues una lealtad en la colaboración, pero les corresponde a ellos solucionarlo. Viti. O sea, lo que está claro es que el puerto tiene que tener una entrada y una salida. Eso no cabe duda de que para por lo menos la realización de la actividad laboral que allí se realiza no podemos bloquear. Evidentemente, menos en una ciudad con más de 18.000 parados. Evidentemente, somos un cuarto de Asturias en paro. Entonces, el tema de la actividad que se está realizando en el puerto, la actividad laboral, entiéndeme, tampoco lo podemos obviar. Claro, hay que entender que las empresas que se coloquen allí cumplan toda la normativa medioambiental y todo lo que se les pida. Pero antes alguien lo apuntaba en la mesa, lo que realmente es preocupante es lo que está sucediendo en el puerto, con que el puerto ahora mismo prácticamente sea un polígono industrial. Eso es lo que no puede ser. Eso es lo que hay que tener cuidado. El puerto ahora mismo está teniendo mucho más flujo, mucho más movimiento por la cantidad de empresas que se están instalando en el puerto, pero por un motivo claro. No tenemos la zona logística en funcionamiento. Si tú no tienes la Zalia en funcionamiento, las empresas no tienen dónde instalarse. Y si la Zalia estuviera en funcionamiento, era mucho más sencillo. Saldría la gran mayoría del material vía ferrocarril. Es algo que ya se hablaba hace 20 años. Tener las vías de ferrocarril en funcionamiento para llegar a la Zalia. Y desde la Zalia ya saldrían los camiones, pero ya estarían enlazados con la autopista. Y quiero recordar, y esto a lo mejor algún compañero que tengo por ahí de Arcelor lo puede decir, que incluso Arcelor en aquella época había cedido terrenos para la instalación de esas vías férreas, porque a ella también le venía muy bien para sacar sus productos por ferrocarril. Pero evidentemente, si no tenemos las infraestructuras de ciudad que hay que tener, y digo Zalia, porque es una zona logística clave en todo lo que estamos hablando. Si la Zalia estuviera en funcionamiento, el tema de Jove tendría otro calado completamente diferente, porque ya no serían 1.300. El problema existiría, que a mí igual me da 1.300 que 600, habría que buscar una alternativa, pero ya no sería tan preocupante, sería preocupante. Pero claro, es que no tenemos, lo que dije antes, ni Zalia, ni Vial, ni tenemos nada. Y claro, eso tenemos que meternos en la cabeza de que no podemos continuar así. Y dicho esto, pues
tampoco quiero calarme más en eso, porque vamos a seguir hablando y quiero responder más a las preguntas, pero es preocupante todo lo que está sucediendo en esta ciudad. Muy preocupante, ¿eh? Viti, el discutir sería para otro debate, podríamos, del modelo productivo del Musel y hacia dónde vamos y todas esas cuestiones. Pero sí que es verdad que hay una realidad, que si hay una empresa dentro de un orden, de lo que sea actividad portuaria y demás, pues hoy en la Zalia no hay luz. O sea, estamos pendientes y tú hiciste una pregunta el otro día en el Consejo Social. Afortunadamente parece que eso se está desbloqueando, pero se necesitan 10 millones para la subestación eléctrica. Evidentemente, pues las empresas quieren instalarse, pero ahora mismo, pues en la Zalia, tú sabes como yo que no es posible. Y además las empresas quieren venir, instalarse y te preguntan si pueden instalarse en 3, 4, 5, 6 meses. Quieren rapidez porque las oportunidades de negocio son cuando son. Entonces, evidentemente, yo con esto no digo que en el puerto haya que deba de instalarse cualquier cosa, pero que tenemos un problema efectivamente porque la zona logística ahora mismo pues no. A ver, Carmen, hay una cosa que tengo clara. Que alguien me explique por qué en los años 90, es que antes mirando antes de entrar aquí, estaba mirando lo que era la zona oeste, la cantidad de empresas que había aquí. Prácticamente esta zona oeste era un polígono industrial, con la cantidad de empresas que había. En los años 90 ya prácticamente se sacan todos los polígonos, se crean los polígonos y se sacan todas las grandes empresas, se sacan para las afueras. Que alguien me explique por qué se está permitiendo que en el puerto se instale todo lo que se está instalando. Y evidentemente la gente que está en la Junta, en la Autoridad Portuaria, en el Consejo de Administración, podrá informarnos. Y creo que en Gijón tenemos una representación. A ver por dónde pasa eso para que se nos explique por qué se está permitiendo la instalación de tantas empresas en la Autoridad Portuaria. ¿Qué llevamos por alusiones? En los meses que llevamos de mandato, a lo que pues, estamos asistiendo de momento es a la pirólisis, ¿no? Creo que eso hay que también fue una lucha vecinal y además por todas las asociaciones de la zona oeste, pero también por la Federación de Vecinos, y yo creo que pues que en ese punto eso sí se paró y creo que ahí estamos. Karen, por terminar, nada más, por terminar. Lo que está claro es que el tema económico no puede prevalecer sobre la salud. No. Y es lo que está sucediendo. Quiero añadir una cosa porque creo que es de justicia, ¿no? Y también es importante, actualmente nunca las empresas ni los empresarios hicieron tanto, porque preguntabas por los temas ambientales, ¿no? Uh-huh. Nunca se hizo tanto por respetar el medio ambiente y la legislación medioambiental es rigurosa y las empresas hacemos todo lo que la normativa nos manda. Y digo, nunca se hizo tanta control ambiental en las empresas como el que se está haciendo ahora. Y eso, insisto, es de justicia decirlo. Cumpliendo las leyes, evidentemente. Claro, Pedro, faltaría más. Yo eso no te voy a quitar la razón. Porque él me preguntaba, que la pregunta era esa, ¿no? Si ambientalmente había que hacer más. Bueno, yo te digo que se está haciendo mucho. No te lo voy a discutir, pero con permiso del moderador, pero si las PM10, los días que se sobrepasan los límites, no es lo que marca la ley, habrá que hacer más. Y es lo que siempre mantuvimos y dijimos, si no estamos diciendo que la empresa incumpla mayoritariamente, tal, para eso están las inspecciones y las inspecciones lo dirán. Ahora bien, si se incumplen los valores, es que lo que se está haciendo es insuficiente. Y es lo que decimos, habrá que hacer más. Vamos a darle la palabra a Carlos y cerramos este bloque. Venga. Decir que, hablamos a veces de los valores, de las partículas. Yo le puedo asegurar que desde el punto de vista de los vecinos, la mejoría en la medioambiental están ahí, pueden decirlo, no se perciben mucho en la zona oeste. No se percibe, hay zonas como la zona del Lauredal, donde es bastante difícil llevar una vida normal, ¿no? Los días que no llueve ¿qué le voy a contar, ¿no? Por eso quizás los valores se cumplan, quizás la ley se cumpla, desde luego que se cumpla, pero yo creo que eso no se llega a percibir en el día a día de los vecinos. Y creo
Por eso, cuando me preguntaba, decía que hay un margen amplio para que eso ocurra, ¿no? Vale, vamos a cambiar de bloque y vamos a pensar un poco, bueno, estamos en la situación en la que estamos actualmente, ¿qué debemos hacer? ¿Qué puede hacer Gijón? ¿Qué pueden hacer los gijoneses? ¿Qué debe o puede hacer la administración, la empresa, los vecinos? Un poco, bueno, ¿en qué punto creéis que estamos? Entonces, bueno, empezamos, Pedro, si te parece. Bueno, yo creo que se están dando pasos firmes muy rápidos y muy contundentes, me parece, ¿no? Todo lo que se habló aquí ahora, que el Consejo Económico y Social de Gijón haya unanimidad. Carmen apuntaba el Pleno Municipal, unanimidad. La Alianza de las Infraestructuras, unanimidad. El Principado, Ayuntamiento, vecinos, todos de la mano. Y presionar. Tenemos que hacer muchas cosas como estas para tener visibilidad y que intentar que el ministro Puente nos reciba y contarle lo que pasa aquí, porque no sé si sus colaboradores se lo están contando bien. Entonces, contárselo de primera mano y sin ambajes, y que vea que esto no es un capricho, como hemos dicho aquí, sino que es una realidad tozuda, grande y muy molesta, porque son 30 años de retraso en algo que no tenía que haberse producido tanta dilación del tiempo, y que luego nos pusieron un caramelo en la boca y nos lo quitaron hace un mes, ¿no? Hace un mes, Carmen, que estuvisteis ahí en Madrid y el 20 de marzo. Pues fíjate tú, hace un mes y 2 días. Es que parece una broma pesada esto. No sé si los colaboradores de Puente, pero si le llega el correo, en principio el problema lo conoce, ¿no, Carmen? Porque le hiciste llegar la carta. ¿Cómo lo ves? El problema lo conoce. Bueno, en esa cuestión, como digo, el camino está muy marcado. Después de esta reunión que teníais hoy de la Alianza por las Infraestructuras, el compromiso del presidente Barbón es trasladar ya todos estos documentos, esta unánime opinión al ministro, y el compromiso de buscar unas soluciones lo más rápido. Ese es el compromiso del presidente. Y después, por cierto, el lunes 29 tenemos Consejo de Gijón al Norte. En principio, si no se desconvoca, es lo que tenemos el aviso en agenda para el lunes que viene. O sea, de hoy en 8 días, si Dios quiere, al menos el secretario de Estado será quien deba presidir ese consejo en el Ayuntamiento de Gijón. Entonces, entendemos que es imposible que venga el Gobierno de la Nación al Consejo de Gijón al Norte y no abordemos esta cuestión. Un consejo donde estamos presentes las 3 administraciones, local, regional y el Ministerio. Entonces, bueno, yo creo que el lunes que viene alguna noticia deberíamos de tener. Y luego lo que diría es que, bueno, un poco siempre hablamos de la movilización de la zona oeste, pero yo, con todo el respeto del mundo, creo que esto no es de la zona oeste, que esto es de Gijón. Y bueno, yo pues me atrevo a pedir que Gijón sé que la Federación, por ejemplo, de la zona urbana, de la zona rural está implicada y va a estar ahí, pero bueno, Gijón es muy grande, hay muchos barrios y yo creo que si en un momento que necesitamos unión y solidaridad entre barrios, porque hoy es la zona oeste, pero otro día puede ser otro barrio el que tenga un problema, bueno, pues yo creo que hacer un llamamiento a que este aire, o sea, esto afecta en el día a día y de una manera atroz a los vecinos de la zona oeste, pero lo respira todo Gijón. O sea, en Cuatro Caminos no hay una barrera que de allí para allá ya se respira limpio. Y yo creo que eso, pues que deberíamos de ser todos conscientes, todas las personas, los vecinos y las vecinas de Gijón. Viti. Vamos a ver, nosotros lo que tenemos claro es que las movilizaciones que se están realizando ahora mismo, que estamos con movilizaciones de los vecinos, a mí me gustaría más denominarlas movilizaciones sociales, porque no podemos dejar a los vecinos solos, ¿entiendes? ¿Qué es lo que suele pasar en cuanto la pelota y la burbuja baja un poco, ya quedan los vecinos? No, tiene que ser un movimiento social. Tiene que ser un movimiento donde estemos los agentes sociales, los agentes económicos, los partidos políticos, pero los partidos políticos tienen que estar abanderando, en la pancarta, pero abanderando, porque son nuestros representantes, al fin y al cabo.
Entonces, tienen que estar ahí con nosotros, que nosotros sintamos el aliento, el apoyo, el que están con nosotros realmente. Yo entiendo de que las movilizaciones no pueden parar. Las movilizaciones tienen que continuar. Tienen que continuar hasta el límite que sean. Yo lo dejaba claro un día en un artículo que me tocó escribir, y lo dije y lo sigo manteniendo. A Murcia nadie le regaló lo que tiene. Acordaros las movilizaciones de los vecinos en Murcia por el soterramiento, que era imposible. Coño, fue posible. Pero no lo consiguieron gratis, lo consiguieron porque no les quedó más remedio que parar la ciudad. Y yo, a esta ciudad, igual lo que tenemos que hacer muy claramente, y vamos a parar Gijón. No hacer una huelga, Vamos a parar Gijón para que Madrid se entere que Gijón existe, que estamos en el mapa. Y tengamos que hacer lo que tengamos que hacer. Las movilizaciones sociales tienen que hacerse sonar. De cualquier manera, ya vale de tomaduras de pelo. ¿Qué es lo que están haciendo con esta ciudad? Precisamente sobre eso se escriben varias de las tarjetas, sobre ser más agresivos o más contundentes, mejor dicho, en las movilizaciones, y también varias personas del público creen que ha habido poca participación en las movilizaciones. Carlos, tú que estás integrado en el movimiento vecinal. Sí, bueno, estoy plenamente de acuerdo con lo que dice Viti y también lo que decía Carmen. Tenemos que implicarnos todos en defender nuestra ciudad, y es el momento de decir basta ya poner pie en pared y estar todos juntos y pelear todos juntos, porque si no esto tiene mala solución, ¿no? Me preguntaba sobre los... Ha cambiado, igual que hablaba del año 94, que había una cultura reivindicativa, hoy eso lo hemos perdido, por desgracia lo hemos perdido. Hemos dado algunas cosas que nos han venido dadas y no nos damos cuenta de que tenemos que luchar por las cosas. Ahora, desde las asociaciones, lo que tenemos también que hacer didáctica, explicar bien todo este tema del vial, que muchas veces creemos que la gente lo sabe y no lo sabe. Tenemos también la obligación, que a veces cuando protestamos se nos olvida de dar también esperanza y ilusión. A la gente le cuesta apuntarse a las causas perdidas. La gente, todo el mundo es del Madrid, del Barcelona, quiere ganar. Y eso es lo que tenemos que transmitir a la gente, que todos unidos, todos haciendo ciudad, vamos a conseguir revertir la situación. Y eso también es importante, dar ese optimismo e intentar recuperar aquel espíritu que tenía nuestra gente de los 90, ¿no?, que peleaba por esta ciudad, y que gracias a ellos pues tenemos ambulatorios, tenemos cosas que la gente más piensa que crecieron ahí. No, eso se luchó, y se luchó muy duro, y ese es el camino que tenemos. Y desde luego la unión. ¿Es un problema del oeste? Sí, es un problema de ciudad, ¿no? Son tantas las afrentas que tiene Gijón, que ya toca el momento de unirse todos y ser generosos también, ¿no?, en eso, ¿no?, yo creo. Carmen, querías. Yo lo que quería decir es que yo creo que en toda esta unión cada uno tenemos un papel que tenemos que desempeñar de manera, yo creo, que rigurosa. Los vecinos y las vecinas o los agentes sociales, como tú bien decías, no pueden renunciar a su libertad, a sus movilizaciones, no me gusta usar la palabra agresividad porque no es adecuada, y contundencia, esa es la palabra, con la contundencia que ellos consideren. Creo que a mí, en este caso, como alcaldesa, que tengo que representar a una corporación en un objetivo común, desde luego hay algo claro que me corresponde, y es no se puede nunca romper el cauce institucional. O sea, y eso no tiene que significar debilidad ni falta de contundencia, pero es evidente, y pongo un ejemplo, que cuando estábamos en el Consejo Social y entramos y me mandan un mensaje diciendo que el ministro acaba de decir que en trinchera, pues que tal, pues yo tendría ganas de tuitear, claro que tendría ganas de tuitear, y me da igual que me borre de la cosa, pero tendría ganas, pero no es lo que tengo que hacer.
Lo que tengo que hacer es seguir los cauces que estamos siguiendo, hay que presionar, hay que estar ahí, hay que dar guerra, pero no se puede romper quienes tenemos una responsabilidad, porque es donde vamos a tener que negociar, con quien vamos a tener que negociar y donde tenemos que saber tener una flexibilidad dentro de un orden y tenemos que, para eso estamos. Entonces, romper nunca, y ahí vamos a tener que tener, yo voy a tener que tener una paciencia infinita, pero que eso no signifique ni debilidad ni falta de contundencia, sino que es evidente que hay que mantener esos cauces. Por eso digo que cada uno tenemos nuestro papel sin dejar de defender lo que realmente tenemos que defender. Hablaba yo el otro día contigo, Viti, te preguntaba un dato que luego me dijiste, ¿no?, de todo esto, porque estamos hablando de toda la unanimidad que hay aquí, que emana desde Asturias. Y digo aparentemente, introduzco aquí otro debate, la penúltima reunión que hubo del Vial de Jove, para ver si lo licitaban de una vez, que luego lo licitaron, invitó al ayuntamiento a todos los diputados nacionales y senadores para que se concienciaran de la problemática. Me decías que habían ido 2 senadores y una diputada, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa con los diputados que tenemos ahí? ¿Qué pasa con nuestros representantes en Madrid? ¿Por qué no alzan la voz ahí en Madrid? Y eso es algo que a mí me cuesta entender. Es evidente que todos sabemos la respuesta, pero a mí eso me cuesta entender en un problema donde hay una unanimidad tan grande en un territorio, ¿no? Allí estamos todos como si el problema, insisto, a la penúltima reunión no vinieron muchos de ellos, o la gran mayoría. No muchos de ellos, no, la gran mayoría. Sí, en teoría vinieron 3, como ya hablamos. Creo que fue Sofía Castaño. Vinieron 3 de 10. Sí. Entonces, eso existe. Pero bueno. A lo mejor también hay que explicárselo a ellos, no solo al ministro Puente, sino que a lo mejor hay que traerlos y explicárselo y ver qué pasa con todo esto, ¿no? Porque ellos, ahora tenemos el gobierno que tenemos, quiero decirte, el tema está claro. Pero es lo que hablábamos al principio, muchas veces las consignas de partido es lo que nos llevan a esta situación de olvido de comunidad, ¿entiendes? Y yo por eso el otro día cuando fui al Consejo Social y vi la unanimidad que había, digo, por fin, porque fue la misma unanimidad que hubo en aquella reunión que estás denominando. Por fin, dejémonos de historias partidistas, que las historias partidistas llevaron a que la autopista que pasaba por Llanes estuvo por no ponerse de acuerdo una pila de años parada. Vale, pues ya es siempre lo mismo. O sea, o somos capaces de tener visión de ciudad, visión de comunidad, o vamos a estar pegándonos siempre los mismos. Que si los de derechas, que si los de izquierdas, que si los de centro, y al final Gijón en el olvido. Que no, que hay que tener visión de ciudad. Y yo lo decía el otro día en una reunión, visión de ciudad nos llevaría a ser más de lo que tenemos ahora mismo. Podríamos ser una ciudad mucho más. Pues lo tenemos todo, ¿eh? Lo tenemos todo. Lo que no sacamos ya provecho por las disputas internas que hay. Un poco por aclamación popular, viendo lo que nos pregunta el público, creo que hay que cambiar de tercio y un poco pensar en soluciones y posibles alternativas. El viernes sí, ¿no? El ministro hablaba de ese vial en trinchera. Gijón pide, por supuesto, vial soterrado. Hay quien... Perdón, en trinchera es ingeniero, eso que hay una zanja. ¿No? Básicamente una zanja. Pero bueno, como yo decía cuando probamos el sonido, ya me hizo mucha gracia el titular de hoy, los párrocos del oeste contra la trinchera que dividirá Jove, ¿no? Me hace mucha gracia. O sea que ya con la Iglesia ha topado el ministro Puente, nada de trinchera. Es decir, ya estamos ya en otro nivel, que se olvide de la trinchera, que ya hicieron su homilía todos ellos conjuntamente en contra de la trinchera. Pero sí, la trinchera al final es abierto. Y hay varias personas entre el público que también hablan de la posibilidad de trasladar los tráficos por Aboño. Entonces, bueno, no sé, Pedro, ¿cómo lo ves? El tema de Aboño, un poco lo introduje antes en la primera pregunta. El tema de Aboño fue desestimado en el 96 por los técnicos. Bueno, todo se puede hacer, ¿no?
Ahora mismo circulan muchos camiones por Aboño, ¿eh? De todos esos camiones que estamos hablando, el 60% van por Aboño. Y hoy lo que sí se dijo en la Alianza por Infraestructuras es que, independientemente de la solución, que se va a trabajar para mejorar Aboño y los enlaces del empalme y todo eso de manera inmediata ya, porque eso no tiene nada que ver con lo otro, o así lo entendí, que no tiene nada que ver una cosa con la otra en cuanto a inmediatez. Pero bueno, aquí de lo que se trata, lo decía Carmen, nuestra alcaldesa, claramente, tiene el Ministerio que plantearnos las medidas que crea conveniente y los plazos. Porque claro, si ahora mismo nos vamos a poner en otros 20 años, es que esto no es insufrible todo esto. Entonces, claro, todo tiene que ir, por eso ese apunte de los ingenieros de caminos, del decano, que decía, hay que coger este proyecto, completarlo y hacerlo. No volvamos otra vez a liarla, que esto puede tardar mucho. Yo creo que la solución más rápida iría por completar las deficiencias que tiene ese proyecto y estudiarlas, y evidentemente, seguramente esas deficiencias tendrán una dotación presupuestaria mayor, es evidente. Pero yo creo que va un poco por ahí el tema, pienso. Carlos. Yo, a ver, lo que a mí me asusta es que esto siga otros 20 o 30 años, ¿no? Yo no soy técnico, ¿no? Pero sí creo que la gente que lo es tiene la obligación de dar las distintas posibilidades de una manera clara y realista, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé si hay algún tipo de cosa provisional que pudiera quitar, mientras viene el gran soterramiento, que pudiera quitarnos los camiones de aquí, o por lo menos aminorar mucho los camiones de aquí, ¿no? Para mí eso sería interesante explorar eso, ¿por qué no? No es ya sería un gran paso para nosotros, ¿no? Porque dice, todo esto va para largo. Es que es así, ¿no? Buscar soluciones que palíen un poco el día a día, ¿no? Que mejoren eso. Yo desconozco, tampoco nos corresponde a nosotros, a los vecinos, gestionar ni ser los técnicos, pero sí incito a que se busquen soluciones. No me cabe en la cabeza que en el año 2024 esto esté como está. O sea, es que 2024. Y esto es una cosa casi, no voy a decir tercermundista, pero sí es muy, muy grave, ¿no? Viti. Yo creo que hay un proyecto que está licitado. Ejecútese. Lo demás creo que no estamos ni cualificados ni sabemos. Hay muchas opiniones de chigre, cosa muy habitual en esta ciudad. Pero mira, hay una cuestión que a mí me llamó la atención un montón, y es si Francia e Inglaterra están unidas por un túnel, el problema de aquí no oye nada más que de perres, ¿eh? No oye nada más que de perres. Entonces yo creo que hay soluciones. Y si hay soluciones, pónganse encima de la mesa. Las alternativas, que les pongan quien les tiene que poner, que es el Ministerio. Nosotros no estamos para hacer el trabajo a ellos. Creo que nosotros estamos para exigir que se cumpla lo que está licitado. Lo demás no nos corresponde. Yo lo dije antes, creo que caeríamos en un error, y además grave, porque si empezamos a discutir que desde además con qué conocimiento y con qué responsabilidad, no, yo por Aboño, yo de no sé qué más, es lo que quiere el Ministerio. Mientras estemos nosotros en esa guerra, pues el Ministerio, mire, no se ponen de acuerdo, no saben, no, perdone, nosotros queremos esto soterrado, y además queremos una explicación ahora de por qué, subsanando el proyecto, esto no puede salir adelante. Si es porque vale 300 millones y usted no lo considera, dígamelo. Y entonces ya sabemos a qué atenernos. Pero yo creo que lo primero es por qué, a la vista de las primeras opiniones vertidas por técnicos, esto no se puede subsanar y seguir adelante con el proyecto. Y después, si ellos ponen encima de la mesa que de ninguna de las maneras van a seguir con ese proyecto, alternativas. Y alternativas, como dice Carlos, pero en un periodo relativamente poco tiempo. Entonces, bueno, yo es por donde lo veo. Si empezamos a discutir entre nosotros, unos queremos de una manera, primero que no estamos capacitados para eso.
Y segundo, que les corresponde a ellos. Y con esas alternativas, pues bueno, luego, apoyados en los equipos técnicos, en el caso del ayuntamiento, pues y en la opinión de los vecinos, pues decidiremos. Viti. Una cuestión referente a lo que Carlos comentaba. Yo las alternativas, Carlos, yo las pondría cuando esté licitado y empiece todo a funcionar. Una vez que esté todo en funcionamiento, vale, entre tanto y tanto buscar una alternativa. Porque a estos gobiernos, como busques una alternativa, te mueres con ella. Mira la estación del ferrocarril. Era provisional. Que era provisional. Provisional, Y es la sí. tercera provisional. Entonces, Ya. cuidado con las alternativas antes de que se licite. No te entiendo, Viti, me perdí. Cuando se licite, ¿qué? Vamos a ver, una vez que está licitado, que se empiece a ejecutar, Carmen. Que se empiece a ejecutar lo que estamos pidiendo. Hay una licitación en funcionamiento, ¿no? No, está desistida. No. Pero tendremos que exigir que se vuelva a poner. Bien, por eso, Vale. bueno, es lo que estamos hablando de subsanar, Bien. que otra, Exactamente. que sí lo que puede, la consejería, bueno, así lo defiende y demás, que lo que sí sigue adelante es el desdoblamiento de la GJ10, porque, bueno, eso es absolutamente necesario y ellos están comprometidos en eso, que vaya rápido, que siga adelante y, mientras tanto, a ver si somos capaces de subsanar. Ayer el presidente Barbón decía que también había que buscar soluciones a corto plazo. Por eso, sí, porque, bueno, pues así en las conversaciones que tuvimos es lo que, bueno, es que no solo es el jarro de agua fría de que esto no puede ser así, es que cualquier cosa que sea, ¿en cuánto tiempo va a ser? Que es lo que... esa es la... Pero volvemos a lo mismo. Las soluciones a corto plazo, cuando esté empezada, se haya conseguido que la licitación se eche adelante y se eche todo a funcionar. Y ahí buscamos soluciones a corto plazo, porque de soluciones a corto plazo en esta ciudad creo que estamos un poco cansados. Pedro, querías... No, ahondar en lo que decís. Es que no nos corresponde a nosotros decir cómo tienen que hacer el túnel. Lo que tenemos que decirles es que lo hagan. Y parece, reiterando una vez más, que el camino más fácil es arreglar o completar. Yo no me gusta decir que un proyecto está mal, podrá estar incompleto, ¿no? Yo creo que hay que completar ese proyecto y dotarlo de la cantidad presupuestaria necesaria. Y efectivamente, que nos digan, no, es que entonces si lo completamos y lo hacemos, no sé qué, esto no vale 280 millones, vale 400. Y bueno, pues, quiero decirte, mala suerte, vale 400 millones, ¿qué le vamos a hacer? Luego, lo que está claro es que el ministro está avisando. Y el ministro, yo, bueno, le sigo como es mi deber, y evidentemente lo que deja muy claro es que no va a hacer nada en contra de un territorio, pero que él le corresponde decir las cosas como son. Y si aquí no puede venir el tren o llegar el tren, pues lo va a decir claramente, no llega. Y si esto no puede ser soterrado, porque económicamente lo va a decir. O sea, quiero decir que eso está pasando. Entonces, bueno, hay que, en fin, estar muy pendientes. Del tren no hablemos, que va a ir a 58 kilómetros por hora de Pola Elena a Gijón. No, Eso, pero yo me... no hablemos de eso. No, bueno, Pedro, yo me refiero, la broma. sí, que con carácter general, bueno, pues es un ministro que a los proyectos que están de tanto soterramiento, bueno, pues, en fin, está revisándolos y él dice las cosas, lo dice claramente. Y bueno, pues por eso, entonces, la primera pregunta, este proyecto, no porque lo diga la alcaldesa ni los vecinos, lo dicen los técnicos consultados, se puede subsanar o completar, como dices tú, que es más indicado, ¿no? Se puede completar. ¿Usted está dispuesto a completarlo y hacerlo? Porque es lo que queremos, soterrado, el túnel. Lo dijo el Colegio de Ingenieros, sí. Lo contasteis el otro día, ¿no? Sí, pero bueno, la respuesta es, en una rueda de prensa, manda un mensaje, en trincheras lo más rápido y lo tal. Creo que, a ver, que no, a mí no me gusta eso que está haciendo, porque lo suyo sería que nos reuniéramos donde fuera, en el ministerio, en el ayuntamiento, y empezáramos ya de una buena vez a hablar de esto. Porque desde el día 20 de marzo yo mandé las cartas correspondientes, ellos tendrán las noticias por la prensa, las tendrán por la consejería, por el presidente del Principado, pero realmente por eso yo confío en que el lunes 29, que tenemos Consejo de Gijón al Norte, sería inaudito, es impensable que se venga el ministerio del ramo correspondiente a hablar de Gijón al Norte,
cuando tenemos encima una urgencia que es el vial de Jove. Entonces, yo entiendo que para el lunes alguna respuesta en un sentido o en otro tendremos. No sé si llegamos hasta aquí. Si queremos continuar, ¿hay alguna pregunta más del público por escrito? No lo sé, pero eran por escrito. Entonces, nada, aquí hay allí una tarjeta. Sí, eran casi todas del... Venga. Nos preguntan, es una pregunta quizás demasiado técnica, que no sé si será adecuada para aquí, pero en caso de soterramiento, ¿por dónde sacan los gases de los camiones? Entiendo que, bueno, que eso, el proyecto incluiría alguna forma, así que, bueno, nada, creo que vamos a cerrar aquí ya hemos hablado, pero no se leen hasta aquí. Sí que hay libertad de opinión. No. Va a todas las concentraciones y pelea mucho y... Sí. Sí, Indalecio, di. Sí, hombre, sí. Venga. Yo que no voy a entrar en el día de joven porque todo dijiste vosotros ya te han dicho todo. Y bueno, yo me alegro que esté la Cámara de Comercio, los sindicatos, el Ayuntamiento y nosotros, los vecinos todos, en lo mismo. Lo sabe Carmen que estamos todos luchando por el mismo. Yo solamente quería decir una cosa a la gente de la calzada. Porque yo vivo para aquí y veo muchas otras vacías. Y un problema para y que esto tenía que estar aguantado. Y luego está la gente aquí. Aunque estamos aquí, habléis con los vecinos y vecinas y comentéis que es un problema de todos, un problema gordo, porque no quiere decir ahí, ahora, si hacemos la asociación aquí para el cubo, está así. Así. Pero eso no lo cuenta, pero eso me quedan los pies. Miramos para aquí y la mitad de las vacías. Sí. Un problema que no se de barrio. Pero bueno, yo pido que tenga atento todo el mundo a la universidad que hagamos, todos los municipios que hagamos, que escuchen, y eso, hablar con los vecinos, oye, hay que acudir ¿quieres? Yo creo que la cosa está bien enfocada porque en este momento estamos todos de acuerdo, no hay ninguna discrepancia de nada, y podemos seguir esto adelante. Perfecto. Y Carlos creo que quería decir algo. Bueno, sí, comentar perfectamente lo que ha dicho Indalecio. Es un trabajo, lo decía antes, lo que tenemos que hacer de las asociaciones, volver a recuperar aquel espíritu que ayudó a que se construyera en los barrios. No voy a hablar de este barrio, los barrios de Gijón. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer, un trabajo también de insuflar. La gente está muy descreída con las manifestaciones, está muy machacada. Son muchos años machacando este barrio por contaminación, por muchas cosas, ¿no? Y cuesta mover a la gente. Y ahora eso es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Y uno de los primeros pasos es mostrar la unión que tenemos entre todas las instituciones. Eso es lo más importante y yo creo que eso se está contagiando. Yo noto que se está moviendo la gente, en la calzada se está moviendo, poco a poco se está moviendo y se va a mover más, porque además la calzada, como dije antes, nunca nadie nos dio nada sin pelearlo. Eso lo tenéis claro los que sois de aquí, ¿no? Eso es lo importante. Y Viti también quiere aportar. Yo quería hacer Carlos, deciros que al menos vamos a intentar, comisiones, lo intentaremos por todos los medios, a ver si somos capaces de sentarnos, agentes sociales, agentes económicos, partidos políticos, sentarnos con esta unidad que tenemos y conseguir hacer mucha pedagogía con la ciudadanía, cada uno en su ámbito, y ser capaces de sacar adelante este proyecto y que sea el inicio de otros proyectos que tenemos que seguir sacando adelante. No sé si Pedro, a modo de conclusión, de cierre. Bueno, es repetir un poco y hacer hincapié, ¿no? Nosotros, como entidad empresarial, la Cámara es una entidad, además una corporación de derecho público que representa
a todos los empresarios y a todos los empresarios grandes, pequeños y medianos. O sea, nos representamos por ley al taxista, al del kiosco y a las grandes corporaciones. Y estamos también ahí dentro de la Cámara, en nuestro comité ejecutivo, en nuestro pleno, hay una unanimidad total, absoluta, de que esto tiene que ser así. No hablamos a nivel de presidente o de vicepresidente. Tiene que ser así porque las 28.000 empresas que representamos, que son autónomos, individuales inclusive, como os digo, están convencidos de que este no es un problema de la zona oeste, este es un problema de Gijón, es un problema de ciudad. Y en este problema de ciudad tenemos que involucrarnos todos y eso es lo que desde la Cámara queremos transmitiros. Y Carmen, para cerrar. Bueno, pues yo dar las gracias de una oportunidad hoy por lo que aconteció el otro día en el Consejo Social. Bueno, primero a los concejales y concejalas del Ayuntamiento, a todos mis compañeros, por esa unanimidad y por ese trabajo, en esforzarnos, que es nuestro deber, además, en visualizar, que la ciudadanía visualice esa unión que tenemos, al Consejo Social, a todos los miembros y decirle a los vecinos y a las vecinas que yo, y creo en este momento hablar por todos los concejales y concejalas del Ayuntamiento de Gijón, que de la mano, si seguimos con esta unión y de la mano vuestra, el Ayuntamiento no va a fallar. Bueno. Pues hasta aquí yo creo que esa imagen de unión ha quedado más que demostrada, así que nada, muchísimas gracias a todos.